En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y le fueran a preparar lugar a donde él iba a predicar. Y dice la palabra que uno de sus discípulos fueron a tierra de samaritanos y no le recibieron los samaritanos. Entonces estos discípulos se enojaron y estaban airados, tanto que cuando llegó Jesús a ellos le dijeron al Señor: ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. Y mire la respuesta de Jesús a sus discípulos. Y Jesús mirándoles les dijo: ¿Ustedes de qué espíritu sois? ¿Acaso creen que yo he venido para perder las almas? Lucas 9:55-56. Jamás Jesús estableció a su iglesia para unirse a política, para perseguir, oprimir, matar o encarcelar. Eso no es el espíritu de Cristo, sino del anticristo, que ya mora en los tiempos, que ya moraba en los tiempos de Jesús y sus discípulos, en el gobierno religioso del Sanedrín y Roma política. Pablo dijo que ya había surgido en sus tiempos muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Aquel que dice ser de Cristo, pero se opone a sus mandamientos, a la esencia de Cristo. Y uno de sus mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas mal a nadie. Primera de Juan 2:18-29, Tito 3:2-4, Juan 13:34. El evangelio de la gracia jamás fue establecido por Jesús a base de intimidación, opresión, persecución, encarcelamiento o muerte. Jesús vino a establecer su iglesia en amor, misericordia, gracia, compasión hacia las almas. Jesús dijo, la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino el arrepentimiento. Dios no nos manda a establecer el evangelio o la gracia de Jesús a base de intimidación, a base de persecución, a base de encarcelamiento o a base de muerte. Eso no es el Espíritu de Dios. Quien mata, quien encarcela, quien oprime, quien persigue a la iglesia de Jesús, que persiguió a la iglesia de Jesús en su comienzo, fue la religión del Sanedrín, judíos y romanos, política unida con religión. Así que cuidado, hermano, al unirte a política para andar matando, oprimiendo, encarcelando y persiguiendo a gente inocente, a una gente de tu misma fe, porque estarás atacando al mismo que te salvó. Y no te vaya a decir Cristo como le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4-6. La verdadera iglesia de Dios no anda persiguiendo, no anda encarcelando, no anda oprimiendo, no anda maltratando a otros por no aceptar el evangelio, por su color de piel, lengua o nacionalidad. La Biblia dice que nosotros seríamos como iglesia perseguidos, encarcelados y aún asesinados por creer en nuestro Señor Jesucristo y guardar su palabra. Y no que nosotros como iglesia anduviéramos persiguiendo, oprimiendo, encarcelando o matando a los que creen diferente que nosotros. Ya Dios estableció un juicio para la humanidad y no es en el tiempo de la gracia. El juicio para la humanidad será una vez que la iglesia sea arrebatada. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comenzará el juicio sobre las naciones por Dios. Así que, iglesia de Dios, no te dejes manipular por líderes religiosos que se han corrompido y que pasan por alto los mandamientos de Dios. Y no te dejes manipular por la política, que muchas veces usan la palabra de Dios, tienen la palabra de Dios en su boca, pero en su corazón son malvados. Con sus obras y sus hechos lo niegan. Como dice la palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Así que, iglesia de Dios, no te dejes manipular por líderes religiosos y política que se unen para oprimir, matar y perseguir, encarcelar a tus propios hermanos de la fe. Porque puede que te estás uniendo al sistema del anticristo y gobierno religioso que es llamado como la gran ramera y el anticristo, para hacer daño al prójimo y a tus hermanos de la fe. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Dios, solamente estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de Jesús vendrá a establecerse una vez que se cumpla el tiempo de la iglesia. Así que, hermano, deje de andar uniéndose a política o a religión que persiguen, que matan, que oprimen a otras personas, porque ese no es el espíritu de Cristo, ese es el espíritu del anticristo. Jesús en este tiempo, su reino no reinará a través de ningún hombre político. Jesús vendrá un día y peleará contra todos los gobiernos y reyes de la tierra para establecer su reino de justicia. Apocalipsis 19:19. Mira los frutos, iglesia, y las obras de los que te lideran en política y en religión. Mira sus obras y sus frutos. ¿Se parecen a los de Cristo o se parecen a los del diablo? ¿O se parecen a los de los líderes religiosos de aquellos tiempos del Sanedrín que mataban, oprimían y perseguían a Jesús y a sus discípulos? La iglesia de Dios tuvo que andarse escondiendo entre cuevas. Tuvieron que congregarse en sus propias casas porque se unió el Sanedrín, líderes religiosos de aquellos tiempos, y la política de Roma para perseguir a Jesús y a sus seguidores. Dice la Biblia que por sus frutos y sus obras los conocerás. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Amor, paz, gozo, benignidad y templanza. ¿Y cuáles son las obras del enemigo? Hurta, mata y destruye. Isaías 64:6, Juan 3:20, 30. Ellos matarán, oprimen y roban. Juan 10:10, segunda de Tesalonicenses 2:8, 11. Mateo 7:15, 20. Por sus frutos los conocerás. Cuando los malos gobiernan, dice la palabra, tanto en la religión como en la política, los hombres de Dios, los hijos de Dios, y que luchan por guardar sus mandamientos y su palabra, se esconden y sufren a causa de los gobiernos religiosos y a causa del gobierno político. Proverbio 29:2. Proverbio 29:2. Una señal cuando los justos dominan. Dice la Biblia que la gente se alegra. Pero cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Hermano, el voto es secreto. Así que cuando usted vaya a dar el voto por un gobierno, por un gobernador, por un presidente, vaya en lo secreto con Dios, que conoce los corazones. Vaya en lo secreto con el Espíritu Santo, que le revele, que le haga sentir por quién debe de votar. No vaya a pedirle la opinión a líderes religiosos, porque si los líderes religiosos que lo gobiernan a usted están siendo manipulados por la política, claro que ellos le van a decir que vote por el que a ellos le conviene. Por eso mismo vaya a Dios, que sea Dios que le revele. Dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre. Estamos en tiempos bien difíciles. Estamos en tiempo donde se van a levantar religión y política
con obras perversas para hacer maldad a aquellos que no se quieran someter a ellos y que luchen por obedecer a Dios. Así que, hermano, que el Señor les bendiga, que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos. Dice la Biblia, Jesús le dijo en una ocasión a los hombres cómo pueden distinguir los tiempos de que ya viene el verano, cuando las hojas están brotando o cuando las flores, y no saben distinguir los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, donde debemos estar más en el secreto de Dios, delante del Espíritu Santo, para que nos revele los corazones de aquellos que gobiernan la religión y aquellos que gobiernan la política. Así que, hermano, cuidado y no se vaya a unir a no vaya a ser parte usted del sistema del anticristo y la religión, y vaya a ser usted un anticristo que se opone a Dios y a sus mandamientos. Así que, hermano, que el Señor les bendiga y que Dios nos dé sabiduría.